La década de los 60 fue una época bastante peculiar. Fidel Castro se convirtió en el liberador del pueblo cubano. La Guerra Fría llegó a su punto más álgido. Chile y México fueron las sedes del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos respectivamente. Y todo eso pasó mientras los Beatles eran el soundtrack del mundo. Aunado a esto, ocurrió algo que también cambiaría nuestra historia para siempre. El primer testimonio de abducción alienígena. Betty y Barney Hill solían ser un matrimonio tranquilo y despreocupado, a pesar de no ser el estereotipo del matrimonio americano. La pareja solía vivir felizmente en el estado de New Hampshire, ubicado en la punta noreste de los Estados Unidos, a escasos kilómetros de la frontera con Canadá. Este estado tiene algunas particularidades bastante interesantes, pues su salida al mar, la gran cantidad de montañas que habitan en este estado y sobre todo la gran masa forestal que alberga a New Hampshire, parece hacer de esta zona de Nueva Inglaterra un lugar idóneo para los sucesos extranormales. Pues cuando la noche del 19 de septiembre de 1961 comenzó a teñir de negro los espesos bosques de Nueva Inglaterra, la familia Hill regresaba a casa después de recorrer Canadá y el estado vecino de Nueva York. Las vacaciones parecían haber terminado, pero el verdadero viaje estaba por comenzar. Aquella noche era diferente a otras, no había coches en la carretera. Tal vez era por la hora, tal vez era porque ya había terminado la temporada de vacaciones. No importaba el motivo o la razón, aquella carretera parecía tener un único vehículo transeúnte. Pero eso estaba por cambiar. La pareja narra que mientras se encontraban en la localidad de Groveton, New Hampshire, alcanzaron a divisar un punto brillante de luz en el cielo. Este acontecimiento llamó demasiado la atención de Betty, quien recordó que hace años su hermana había sido testigo de un ovni que sobrevoló la región. La pareja, llena de curiosidad, decidió estacionar el auto para ver con mayor detalle aquel punto en el cielo, punto que parecía imitar la topografía de la región, danzando de un lado al otro en la inmensurable magnitud del cielo. En algún punto de la gigantesca nave discoidal rápidamente descendió hacia el vehículo de los Hill, causando que Barney se detuviese directamente en medio de la calzada. Después de abrir la puerta del auto para observar el objeto más de cerca, puso su pistola en el bolsillo y tomó los binoculares. La nave descendió a unos 25 o 30 metros sobre el coche, un Chevrolet Bel Air de 1957, y llenaba todo el campo de visión del parabrisas a través del cual Betty lo estaba observando también. Barney se apartó del vehículo y se acercó al objeto, el cual oscilaba como un péndulo desde el lado izquierdo del automóvil hacia el área derecha sobre el campo adyacente. Usando los binoculares, Barney afirmó haber visto entre unas 8 y 11 figuras humanoides que estaban mirando desde las ventanas de la nave, pareciendo mirarlo curiosa o inquisitivamente. De repente, con precisión militar, todas menos una de las figuras se movieron hacia lo que parecía ser un panel de instrumentos, como si fuesen a realizar una tarea importante. La figura restante continuó mirando a Barney y le comunicó un mensaje telepático a este último. Quédate donde estás y sigue mirando. En ese instante, de lo que parecía ser aletas como alas de murciélago, comenzaron a aparecer luces rojas por los lados de la nave, y una larga estructura descendió de la parte inferior de la misma. La silenciosa nave se aproximó a una distancia que Barney estimó entre unos 15 o 25 metros sobre su cabeza, y unos 15 a 30 metros de distancia de él. De repente, y abrumado por el miedo, Barney se quitó rápidamente los binoculares de la vista y corrió de regreso hacia el vehículo, gritando: «¡Nos van a capturar!». Antes de ingresar al automóvil, observó al objeto nuevamente cambiar de ubicación hasta posicionarse directamente sobre ellos. Se dieron a la fuga a alta velocidad, mientras Barney le decía a Betty que mirase hacia el cielo buscando la posición del objeto. Ella bajó la ventanilla y miró hacia arriba, pero solo vio oscuridad sobre ellos. Fue entonces cuando Barney tuvo miedo de que el objeto pudiese encontrarse realizando un vuelo estacionario sobre el auto, bloqueándole a Betty la visión de las estrellas. La familia Hill cuenta que al llegar a casa ellos sentían que algo raro estaba pasando, pues se encontraron rasgaduras y algunos daños superficiales en algunas cosas de su vivienda. También ellos sentían que algo estaba mal en su cuerpo, ya que decidieron tomar duchas bastante largas y se decidieron examinar a profundidad, porque a pesar de que todo lucía bien, ellos sentían que algo no estaba bien. Probablemente, no sé, ellos pensaban que algo estaba ocurriendo aunque no se viera nada a simple vista. También cuando intentaron hacer memoria sobre lo que ocurrió, ellos comentan que no recordaban nada realmente, que tenían lagunas mentales sobre lo ocurrido y recordaban alguna cosa, pero otras se los olvidaba. No podían tener una línea cronológica o una línea de lo sucedido de manera, digamos, como una persona normal lo haría. Y sí, ellos sentían que algo estaba mal, aunque todo se viera normal. Ellos sentían que algo o alguien los había alterado física y mentalmente por todo lo que sentían. Realmente este caso es demasiado extenso y tuvo un gran impacto culturalmente. De hecho,
De aquí como que dio una abducinitis o algo así, porque todos decían que los habían abducido después de este caso. Realmente es un tema bastante complejo. Si les gustaría que hable un poco más a profundidad, pues déjenlo en los comentarios y lo haremos posteriormente, ya que sí está bastante interesante lo que le ocurrió a esta pareja. Pero bueno, al menos yo sí considero que pudo haber sido algo real, ya que no hay como que un antecedente a este caso. Fue el primero. Y no es como que tenga algo que ver con, ay, sí, el ejército, cosas así. Simplemente es algo que le ocurrió a una familia X. Por eso considero que sí pudo haber sido algo real. Así que no olvides suscribirte y mencionarme si quieres que traiga un video solo hablando sobre la familia Hill. Don Vicente Martín Güemes fue un hombre yucateco de escasos recursos que lamentablemente solo pudo estudiar el primer año de educación primaria, pero este humilde hombre vivió uno de los encuentros extraterrestres más interesantes y vívidos que he leído. Esta historia es contada por su hijo Gabriel, quien siempre tuvo curiosidad por las conductas anormales de su padre, ya que Vicente tenía la costumbre de platicar con unos amigos que bajaban y que venían desde las Pléyades. Don Vicente decía que una nave quedaba suspendida aproximadamente a 50 metros de altura y una fuerte luz iluminaba una explanada de su quinta. Ahí aparecían 3 seres, entre ellos una mujer, quienes se comunicaban con don Vicente mediante telepatía. Su hijo le preguntaba cómo eran y él le respondía que basándose en su propia estatura, estos seres medían poco más de 2 metros. Según Gabriel, estos personajes se le aparecieron en varias ocasiones a su padre, pero también comenta que él tenía unas piedras que le habían otorgado estos extraterrestres, piedras que al flotarlas podía hacerlos ir a cualquier lugar en el que don Vicente se encontrara. Los nombres de estos seres eran Bolomshu, Rabbit y Gunabel. Algo interesante es que el nombre de Bolonshu significa 9 hierbas en dialecto maya, encuadrando asombrosamente con la descripción que don Vicente daba a este ser. Tenía el aspecto como de un doctor, sabía todo sobre plantas medicinales, podría curar desde un cáncer hasta cualquier enfermedad que en la actualidad no tiene cura. Según el relato, estos seres le encomendaban misiones a don Vicente, como preparar a la humanidad de que ellos están aquí. Incluso le mencionaron que tienen supuestas bases y que ellos pueden adoptar la forma de humanos como cualquiera de nosotros, pasar junto a uno sin saber que son de otros mundos. Bolomshu y compañía le comentaban a don Vicente que llegaría el día en que se nos presenten frente a frente. A raíz del contacto que tuvo con estos seres, Vicente tomó cierto interés por la arqueología maya, hizo murales en la quinta e incluso hizo una réplica de la pirámide de Chichén Itzá a escala sobre un tanque que sirve de depósito de agua. Don Vicente hizo los cálculos exactos de cómo es que el sol proyecta la sombra y hacer descender a Kukulcán el 21 de marzo y otras fechas equinocciales, así como lunares que en la pirámide de Chichén no vemos porque la zona arqueológica cierra sus puertas por las noches. Estos contactos recurrentes realizaron cambios impresionantes en Vicente, pues además de comprender casi a la perfección la cultura maya, inexplicablemente don Vicente llegó a entender otros idiomas. Supuestamente, en una ocasión llegaron a Mérida unos monjes tibetanos que no querían estar en la ciudad, querían un lugar tranquilo y que sin conocer Nolo llegaron ahí, guiados por una energía que los llevó a la finca de don Vicente. Los tibetanos llevaron a su traductor. Increíblemente, no hubo necesidad del traductor, pues don Vicente podía hablar el tibetano como los monjes. Gabriel, el hijo de Vicente, narra que sucedieron cosas bastante extrañas el día que su padre murió. Ese día su padre le pide a él que retire sus ahorros del banco, ya que le iban a servir. Gabriel, incrédulo y confundido, intentaba comprender para qué necesitaría los ahorros de toda la vida de su padre y por qué éste le había encomendado retirar ese dinero del banco. Gabriel se dirigió a Izamal, Yucatán. Sobre la carretera se le cruzó una persona a la cual no le pudo ver el rostro, pero que por la manera de caminar pensó que se trataba de una persona de edad avanzada. En ese instante, Gabriel frena y va de reversa para darle un aventón, pensando que a lo mejor iba a Izamal. Llegó a donde vio aparecer a aquel anciano, pero en ese momento no había nadie. Tras unos instantes petrificado por lo que acababa de ocurrir, Gabriel se retiró con miedo de aquel lugar. Después de llegar a su destino, su familia se comunicó con él y le pidieron que regrese a Nolo, ya que su padre empezaba a estar delicado de salud. Ante el inminente llamado de la muerte, don Vicente le encomendó a su hijo una misión. Le pidió que cuidara de la quinta, que no permitiera que nadie la destruyera y que promoviera la cultura maya. Gabriel le pide a su padre que le digan dónde tienen las piedras que estos seres le entregaron, pero don Vicente le respondió con un rotundo no, que llegará el día en que esas piedras lo elijan para seguir con el legado de su padre y poder comunicarse con aquellos seres. Me gusta creer que este caso es real por diversas razones. Probablemente el que más sustento le da es que la página de Yucatán Travel, que es pues el sitio web del estado de Yucatán que se dedica pues al turismo y a atraer gente hacia aquel estado, hay un apartado, o más bien hay una página donde te hablan de un centro ceremonial maya o algo así, que resulta ser el de Martín Güemes.
Y si investigas, Martín Güemes es una persona bastante conocida por sus hallazgos y el hecho de que pues le dio mucha promoción y inculcó la investigación de la cultura maya alrededor del mundo. De hecho, es alguien bastante conocido por esto. Personalmente yo no lo conocía, pero parece ser una persona pues que hizo grandes cosas por la cultura maya y pues por nuestro país y las diferentes pues culturas, ¿no? Que son mexicanas y pues guatemaltecas, ¿no? Porque los mayas están entre Guatemala, México y creo que parte de Belice. Pero volviendo un poco al caso, que ya corroboramos que pues el lugar existe, que puedes ir a verlo y que tiene un museo hacia la persona como tal, al menos yo considero que este sí es un caso real. No pondría las manos al fuego por él, pero considero que es tan preciso, que hay sustento, que hay cosas que avalan lo que le ocurrió al Señor o lo que ha experimentado después de conocer a estos seres, que yo sí creo que pudo haber sido algo real. Lo veo bastante probable y que personalmente es una gran historia. Y como lo dije en la narración, precisamente lo interesante de este caso no es el contacto como tal, sino lo que vivió el Señor, lo que posteriormente le sucedió y pues lo que terminó siendo, porque ya lo dijimos, era alguien que no tenía una preparación académica y resultó siendo muy muy cabrón en el aspecto de las culturas y pues de la cultura maya en específico más bien. Me gusta este caso, me gustaría ir al sitio y pues si voy me gustaría traerles un video de lo que hay ahí. Y pues sí, al menos yo considero que este, como el anterior, sí pudieron ser casos verídicos. Obviamente no hay algo que lo confirme al 100%, pero por las pruebas, por los datos que hay por ahí, sí creo que pudieron haber ocurrido. Otra cosa es de que se supone, o en la misma historia que les narré, dicen que al momento del entierro del señor llegaron 3 personas, curiosamente 3 personas, ¿no? Trajeadas en autos de lujo, sin placas, ya saben, como en estos casos, ¿no? ¿no? Y le dejaron una fuerte suma de dinero a la familia. Después se quedaron un rato y posteriormente se fueron. Y cuando quisieron ver para dónde se fueron o cómo llegaron, no había rastro alguno. Lo cual se supone que para llegar ahí a la finca era como un terreno de tierra o algo así, no estaba pavimentado y decían que no había llantas y cosas así. Lo cual, no sé, eso como que ya no me cuadra tanto, pero bueno, aliens, ¿no? Y según cuentan que también el momento de lo, bueno, ya saben, a la posterior a la muerte, que son los velorios, bueno, el velorio, los rezos y bla bla bla, dicen que hubo cambios climáticos bastante atípicos, que no parecían ser normales y realmente parecían ser como que algo más, pues digamos, poco natural. Ya saben, esto pues se lo dejo a su interpretación o como lo quieran ver, pero como ya lo dije, por el resto del caso sí se me hace como que algo que pudo haber pasado. Bueno, eso es lo que yo opino. No sé qué piensen ustedes. Por favor, déjenme en los comentarios. Y si han ido a este lugar, a este centro ceremonial, pues ojalá nos compartan su experiencia, ¿no? Me parece un lugar muy cool, muy interesante. Por aquí les estaré dejando, bueno, obviamente no voy a ver, ¿verdad? Pero les estaré dejando algunas capturas de pantalla o algunas grabaciones del sitio web que les menciono. Y pues, no sé, creo que sería todo. Bueno, pasemos al siguiente. Hasta este punto hemos hablado del contacto que marcaría la cultura pop por lo extraño y misterioso que fue, y otro en donde cambió tanto la vida y se rompieron los límites de un hombre con escasa preparación académica, que probablemente lo menos misterioso es el hecho del contacto con los aliens en sí mismo. Pero, ¿por qué no hablamos de este hombre y de lo que posteriormente ocurriría en el lugar de su investigación? Clyde William Tombaugh fue un astrónomo quien en sus saberes tiene el inmenso privilegio de haber descubierto lo que en su momento fue un planeta. Así es, estoy hablando de Plutón. Pero este no fue el único hallazgo de Tombaugh, pues también descubrió 15 asteroides en su insaciable búsqueda por encontrar el planeta X, el cual es probablemente uno de los mayores enigmas para la astronomía, y sería el equivalente a encontrar una aguja en el pajar de nuestro sistema solar exterior. Pero, ¿por qué los galardones y descubrimientos de este astrónomo son relevantes para el video? Bueno, pues generalmente se ha creado el estigma de que las personas aficionadas por el contacto alienígena son personas con poco o nulo conocimiento de la ciencia oficial, o en el peor de los casos, charlatanes que lo único que quieren es atención y dinero. Pero, alejados a años luz de este prejuicio,
William Tombaugh aseguró haber visto objetos extraños en el cielo de Nuevo México en más de una ocasión. Desde luces rectangulares y esferas grises, estos objetos voladores no identificados que surcaban los cielos de Nuevo México ya habían sido descubiertos por este gran astrónomo, años antes del incidente de Roswell. Bueno, para cerrar este video quería hablar como que de este tema, y es que pues es como que el más mediático y el más conocido a pues nivel cultura pop, supongo. Y bueno, ¿qué podemos hablar de esto? Realmente no me voy a explayar contando la historia de lo sucedido, porque pues hay un montón de documentales y videos y cosas relacionadas a él, ¿no? Así que pues solo me reduciré a dar mi opinión. Yo sinceramente, aunque ya vimos todas estas historias que probablemente yo sí las considero que tienen potencial a ser realistas, en especial pues sí, sí, yo sí creo que las dos que hablamos son reales, o hasta cierto punto lo son, por las cuestiones que ya hemos dicho. Pero en el caso Roswell lo siento un poco más, siento más que un encubrimiento, así como se podría decir, bien gorrito de aluminio. Creo que fue algo que ocurrió debido a lo que estaba sucediendo en la política mundial, porque bueno, Estados Unidos acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y ya se sentían las tensiones de la Guerra Fría. Algunos cuentan que en marzo de 1947 ya había iniciado la Guerra Fría, tal vez no formalmente, pero ya se empezaba pues a asentar lo que sucedería después. Y siento que esto solo fue más como para desviar la atención de la gente, para que no se preocupara de que tal vez podrían entrar a otro conflicto armado después de salir apenas de uno. Y siento que se montaron todo esto para evitar que, pues, el pánico, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Fácil. Al parecer Roswell, Nuevo México en ese entonces era un lugar en donde había muchas bases militares. Un lugar en donde, pues, se creaban aviones, cosas así. De hecho, los conspiranoicos, tal vez no les guste esa palabra, pero, pues, esos son, ¿no? Dicen que el ovni cayó ahí porque estaba espiando la tecnología americana, lo cual, siendo sincero, siento que es algo muy narcisista y egocentrista y muy como de, pues, narrativa oficialista, que digan que hay una inteligencia o una civilización súper avanzada está ahí para ver qué hacían los estadounidenses, ¿no? Como si un avión de ese entonces pudiera competir contra un platillo que podía venir de otro planeta. O sea, no, ni siquiera tiene lógica. Es como, no sé, como si, bueno, ahí les va algo. De hecho, todavía hay algunas civilizaciones que, pues se podría decir que viven como con los materiales de la edad de piedra o así, en algunas islas, y hay personas que se encargan pues de estudiar su comportamiento. Pero bueno, ese no es el tema. Solo es como que, digamos que es la única forma en la que se podría como que, pues, sustentar ese espionaje alienígena. Sí, yo creo que es más como que un encubrimiento para que la gente no se pusiera en pánico. Es como lo que dicen pan y circo. ¿Qué pasó después? Supuestamente sí fue como súper escondido, ¿no? Y todos se dieron cuenta, salieron múltiples periódicos. Cuando los gobiernos quieren callar algo, lo hacen simple y llanamente. Y como que en este caso les convenía ampliamente que se supiera. Si no, porque se habló tanto de él, porque fue tan mediático. No me vayas a decir que por la libertad de expresión, porque cuando ellos no quieren que sepas algo, no lo sabes. Incluso se puede ver en las redes sociales cuando no quieren que hables de un tema, se ponen muy intensos. Ahora imagínense en ese entonces, que supongo que era mucho más fácil. Y bueno, yo no creo que el accidente de Roswell haya sido algo real. Más bien creo que fue algo planeado, algo planteado, pero esa solo es mi opinión. Me gustaría que me contaras tú qué opinas de ese caso. ¿Crees que haya sido algo real? Probablemente haya algunos accidentes que se ocurrieron, pero no creo que ese haya sido real, sinceramente. Después creo que también se dijo que como que según eran como que globos que iban a utilizar para espiar a los rusos y cosas así bien raras, pero también si lees como que o investigas un poco más, se contradicen mucho pues los hechos o lo que se dice que ocurrió por parte del gobierno de Estados Unidos o del ejército, quien sea que llevara ese caso. Pero lo digo, o sea, si fuera algo real, se tendría al pie de la letra un timeline, ¿no? Una línea de tiempo, y no se estaría cambiando según lo que sucedió cada cierto tiempo. Así que sí, yo no creo que haya sido algo real.
porque de todas formas, aunque lo intentaran encubrir, se hubiera pues registrado, ¿no? Al pie de la letra lo que ocurrió. Y en este caso no fue así. Yo sinceramente creo que fue un montaje. Si lo han hecho con otras cosas, o no sé, por ejemplo aquí en el caso de México, en algunos, pues cuando detienen a ciertos personajes públicamente de interés público, se ha llegado a recrear. Entonces no creo que sea algo que no puedan hacer allá. Así que pues hasta aquí el video de hoy. Perdón si me ve muy gorrito de aluminio, aunque siento que lo toqué como con profesionalismo, ¿no? Y pues de una manera madura, no quise pues sonar a que... No sé. Solo creo que es un tema bastante interesante. Creo que hay casos que sí pudieron haber ocurrido, como los que mencioné al principio, y otros que creo que son viles montajes para desviar la atención de algo mucho más importante, como lo son el de Roswell. Y sinceramente, ¿por qué es que algunos son más mediáticos que otros? ¿Y por qué son los que pareciera más conveniente que lo fueran? Ya lo sé, o sea, últimamente como que este tema se ha vuelto más de moda porque han revelado datos y cosas así, pero ¿por qué eso lo encubrirían? ¿Y por qué un caso supuestamente tan tangible como el de Roswell lo dejaría en el aire? Ahí está. Por favor, dame tu opinión. Si tú crees que es algo que ocurrió en verdad, pues déjalo. Si tú, como yo, crees que este fue algo fake y súper montado, pues también déjalo ahí en los comentarios. Me gustaría que me contaras pues tu opinión de los temas que hablamos aquí. Y sobre todo, no sé, que me digas si tienes alguna como que experiencia respecto a estos temas o alguna anécdota, pues te lo agradecería si nos la compartes. Yo soy Chris, muchas gracias por ver este video. Ya estamos muy cerca de los 500 suscriptores, hace rato vi que faltaban 11. Probablemente nos veamos hasta el especial 500 suscriptores. No creo subir algo antes, tal vez algunas shorts, porque ya vi que fueron vistos los que subí del tema de la casona de Fidel. El tema que probablemente vamos a enterrar en el canal porque hay gente que se molesta por esos videos y me bajan uno. Le estaré el chisme en algunos días, supongo. Pero sí, no se desanimen, gracias por ver y nos estaremos viendo. Suscríbete, dale like y bla bla bla.